Para las personas que toman nota y tienen ya lista su agenda, están que registran la palabra. El título de la prédica de hoy es Muéstrame tu fe. Muéstrame tu fe. Escríbelo. Muéstrame tu fe. Es tan importante que tengamos nuestras anotaciones. Tú le dices a Dios, Dios te dice a ti, muéstrame tu fe y yo te mostraré mi poder. No hay absolutamente nada que podamos hacer para lograr el mover de Dios que no sea nuestra fe. Tú puedes hacer dramas, puedes llorar, puedes patalear, pero lo que realmente mueve el poder de Dios es la fe. Así que trabajemos, muéstrame tu fe y acompáñenme por favor a la carta a los Filipenses en el capítulo 1, en el versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Si con Dios quieres hablar, el celular debes apagar. Lo tenemos, iglesia. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice lo siguiente. Leamos juntos. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Repitámosla juntos. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Cierren sus ojos y oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias esta mañana, Señor, porque nos permites reunirnos en tu nombre. Te damos gracias por este momento. Bendecimos este lugar, Señor. Bendecimos todo lugar donde hoy se esté enseñando tu palabra, Señor. Oramos para que tu palabra tenga poder transformador, Señor, y toque el corazón de cada uno de nosotros. Así que abrimos nuestros corazones y nos disponemos a escucharla, Señor, porque por medio de la fe actuará en nuestras vidas. Padre, yo oro para que bendigas cada persona que se encuentra en este lugar, cada familia representada. Te ruego, Señor, que bendigas cada persona que está conectada. Te ruego, Señor, que bendigas cada persona que escuchará esta palabra en otro momento, Señor. Haz que sea una palabra viva, una palabra que tenga raíces profundas en el corazón de todos y cada uno de nosotros, Señor, y que dé un fruto abundante, Señor. Yo te entrego mi vida, mi corazón, te entrego todo mi ser y te ruego, Señor, que me limpies y me permitas ser un instrumento útil y agradable a ti. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Saluda a la persona que tienes al lado, mírala a los ojos con una mirada profunda y dile, muéstrame tu fe. Muéstrame tu fe. Ahora dale un abracito a la persona que tienes a tu lado y recibe ese abrazo como un abrazo de Dios. Amén. Bueno, sin desorden. Hay algo que debemos tener muy claro, y es que definitivamente Dios te escogió. No estamos acá por accidente, estamos acá porque hemos sido escogidos.
No porque lo mereciéramos. Les aseguro que no. Porque Dios nos miró con amor y decidió escogernos. Y ese que nos escoja significa que tenemos una responsabilidad. Piensa que aquellas personas que son elegidas adquieren un nivel de responsabilidad mayor. ¿Te has puesto a pensar en la responsabilidad que tienes de hacer las cosas como para Dios? Y no va a ser fácil, no va a ser sencillo, porque al primero que tienes que vencer es a ti mismo. La gran lucha es contigo, pero si logras vencerlo, puedes avanzar a los niveles que Dios te quiere llevar. Y si Dios te escogió para grandes cosas. Lo que pasa es que el proceso no es fácil. El proceso es complejo. Entre más cosas tengamos nosotros que dejar, más deberá ser el trato que Dios hará sobre nuestras vidas. Pero lo especial de todo esto es que estamos acá porque somos escogidos. Así que mira a la persona que está a tu lado y dile: qué bueno que estoy con un escogido. Amén. Como cada uno le dijo al otro, eso deja evidencia de que estamos escogidos. Y les voy a pedir que me acompañen a Génesis, cuando hay un llamado a quien es reconocido por el Señor como el Padre de la fe. Y es Génesis en el capítulo 12. Es el llamamiento a Abraham. En el versículo 1, el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esto es el llamamiento. El llamamiento es algo profundo, porque cuando Dios llama a Abraham, no se imaginen que Abraham estaba en una iglesia y era el ungido, el que mejor hacía las cosas. No, Abraham vivía en una ciudad, en una región donde habían muchos dioses adorados, dioses paganos, y a todos le tenían dioses. Y había el Dios de la bendición, el Dios de la cosecha, el Dios del aguacero, el Dios de la tormenta, el Dios del fuego, el Dios del sol, el Dios de la noche, todo. Y había un letrero que decía: el Dios desconocido. Y Abraham conocía a todos los otros dioses, ya le tenían rostros, imágenes, pero había uno que era el desconocido, nadie sabía quién era. Y ese fue el que le habló a Abraham, el único, el verdadero. Ese fue el que le habló a Abraham. Y cuando Dios le habló a Abraham, le dice: deja tu casa, deja tu familia, deja la parentela, deja todo y vete a la tierra que te mostraré. Es decir, le está hablando un Dios desconocido por medio de una voz, y le dice: deja todo lo que tienes y vete a la tierra que te mostraré. Y Abraham se fue. Abraham se fue. No lo dudó. Abraham eligió caminar con Dios. ¡Qué decisión tan extraordinaria! Pero tendríamos que mirar cuánto peso tiene nuestra decisión. ¿Dejamos todo para caminar con Dios?
tomamos la decisión correcta. Porque dice, deja todo. Abraham se fue, el llamamiento. Y ese llamamiento Abraham lo acogió. Lo acogió. Para él fue determinante. Decir, no, yo dejo todo lo que tengo. ¿Qué has dejado por Dios? ¿A qué has renunciado por Dios? O has dicho, voy a caminar con Dios, pero voy a mantener algunos vicios. Voy a mantener algunas mentiras, voy a mantener un poco de orgullo, un poco de soberbia. Voy a mantener algunos pecados. No son grandes. Deja todo, le dijo Dios a Abraham. Y Abraham tomó decisiones inmediatas, porque a partir de eso, dice el siguiente versículo, el versículo 4 dice, Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Partió. Ahí no hay que hizo una fiesta de despedida, no hay que, deme unos meses, Señor, yo me organizo, vendo los muebles, es que esto no puede ser así, Señor, déjeme y yo miro a ver para dónde voy a mandar unas cartas a unos familiares, a ver si me reciben por allá. No, Abraham nada de eso pensó, simplemente partió. Tuvo un llamamiento y lo acogió. ¿Qué has hecho con el llamamiento que Dios te hizo? Segundo punto, en el capítulo 15, dice, en el versículo 1 al 5, dice, después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Tremendo. Yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Hay que tomar en cuenta que Abraham era un anciano, un hombre mayor. Su esposa era estéril y era una mujer mayor. Hacía mucho tiempo había dejado de menstruar. Es decir, no había condición para que fuera padre. Pero Dios lo llevó afuera y le mostró. ¿Por qué lo llevó afuera? Porque es necesario salir de donde estás para que puedas ver la majestuosidad de Dios. Y Dios lo llevó afuera y le mostró. Y si puedes, cuenta, si puedes, sabiendo perfectamente que no podría. Dice en el versículo 6. O sea, inmediatamente después de que Dios le habla. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Le creyó, o sea, le creyó algo que humanamente, científicamente, era imposible. Era imposible. Con una esposa que ya no tiene, no genera óvulos, mayor, adicionalmente estéril. Yo me imagino a Abraham, antes de ser llamado por Dios, orándole al Dios de la fertilidad, dame un hijo. Pero no había pasado.
Y Dios le dice, tendrás tu propio hijo. Y no le dice con otra esposa, tendrás tu propio hijo. Y él le creyó. ¿Le crees a Dios las cosas que Dios te dice? Porque Dios no las dice y Dios nos habla. Aún así, yo cuestiono esta mañana a través de esta palabra, al recibir el llamamiento, dejamos todo. Dejamos todo para seguir a Dios, para ir como Dios quiere que vayamos, o decidimos reservar algunas cosas como Acán. Dios quiere que renunciemos a todo lo que hay atrás. Y Dios nos asegura, nos da certeza de que tiene un plan maravilloso. Y que ese plan maravilloso hará que todas las familias de la tierra sean bendecidas por medio de ti. Serás una bendición. Los anhelos de tu corazón serán concedidos. Ahora, nosotros queremos los anhelos y queremos que Dios nos conceda todo, pero no estamos dispuestos a darle a Dios lo que Él nos pide. Y cuando guardas mentiras, cuando guardas orgullo, cuando guardas soberbia, cuando guardas rencores, cuando no puedes perdonar, pues pierdes la gracia. Y no va a pasar lo que Dios quiere que pase en tu vida. Y después, en el capítulo 22, encontramos la prueba. Hay un llamamiento, hay un pacto, una promesa de Dios, pero luego viene la prueba. Y en la prueba, en el capítulo 22 dice, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí ya le ha dado un nombre nuevo. Aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. A mí esta parte de la escritura siempre me toca y siempre pienso, si Dios me dijera, dame un hijo tuyo. Ahora, tengo gemelos. Y si Dios me dijera, dame uno, yo te los di repetidos, dame uno. Solo de pensarlo, mi corazón se arruga, se genera una crisis emocional dentro de mí. No tendría cómo explicar el sentimiento que tengo por mis hijos. Pero Abraham dice en el versículo siguiente, porque está diciendo, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Versículo 3. Abraham se levantó de madrugada, ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le habría indicado.
Es decir, no lo dudó, no cuestionó. Él se levantó, preparó la leña, tomó a su hijo, buscó que 2 criados los acompañaran por el camino para que ayudaran y se fue a cumplir lo que Dios le ordenó. Y piensa si serías capaz de hacer lo que hizo Abraham. Quizás ni siquiera has podido abandonar un vicio. Ni siquiera has podido renunciar al orgullo, a la soberbia. Abraham dejó todo. Abraham le preguntó a Dios, ¿y para qué? Y Dios le hizo una promesa. Y cuando la promesa se cumplió y tenía su hijo, Dios le dijo, dámelo como holocausto, como una ofrenda de amor. Y se fue. Yo me imagino la noche que pasó Abraham, después de que Dios le dio la indicación. No narra la Biblia que Abraham le dijo a Sarai, a Sara, su esposa, oye Sara, Dios me pidió a Isaac. Sara era dura. Sara se burló, se rió de Dios cuando Dios le dijo que iba a dar un hijo. Ella dijo, yo tan cucha y ya no tengo cómo. Y después de ese milagro, después de esa gran alegría de haber dado a su hijo, que Abraham le diga, Dios me dijo que lo sacrifique. Yo creo que Sara lo mata antes de que se vaya. No existe ninguna posibilidad. Y sé que Abraham se va con su hijo en obediencia, pensando, se me acabó la vida. Porque Sara no lo iba a recibir. Él no puede llegar y decirle a Sara, y Isaac dijo, no, lo sacrifiqué. ¿Cómo así? Dios me lo pidió. No, ¿qué le pasa? O sea, su vida quedaba destruida, pero él no dudó y se fue. Y dice que cuando llegaron al lugar donde iba a hacer el sacrificio, dejó a los criados y se fue con su hijo, tomó la leña, se la puso al hombro y subieron al monte y allí colocó la leña y preparó todo y el niño le dijo, papá, ¿y el cordero? Y Abraham le dijo, Dios lo proveerá. Y cuando tenía lista toda la leña y tenía listo todo para iniciar el holocausto, tomó a su hijo y lo amarró. Y yo me imagino el niño cuando lo amarra diciendo, pero oye, ¿qué pasó, Abraham? ¿Qué pasó, papá? Hijo, no te preocupes. Y ya cuando él ve que lo amarra totalmente para que no se pueda mover, empieza, pero papá, ¿qué estás haciendo? Y luego lo coloca sobre la leña y el niño entiende. Y le dice, papá, soy tu hijo. ¿Cómo vas a hacer esto? Yo soy un niño, yo quiero vivir. Imagínate lo que pensaba y lo que sentía Abraham. Pero estaba siendo obediente a Dios. No dudó en ser obediente a Dios. Y eso marca la diferencia. Y cuando la mano de Abraham estaba bajando para clavarse en el cuerpo de su hijo, el Señor envió un ángel. No lo hagas. Me has mostrado tu amor, tu obediencia y tu fidelidad. Y Abraham se convierte en el padre de la fe. Nunca dudó en obedecer lo que Dios dijo. Y nosotros
Queremos vivir en una fe simple, con una obediencia parcial y que se haga de acuerdo a mi criterio, de acuerdo a mi pensamiento. Y ajustamos la palabra cuando me conviene la ley, aplicamos la ley, cuando me conviene la gracia, aplicamos la gracia. Pero no funciona de esa manera. Funciona a través de la fe. Y tomamos decisiones en el mundo totalmente equivocadas. Pero si tú tienes fe y le crees a Dios, aun cuando parezca imposible, verás la gloria de Dios en tu vida, aun cuando científicamente te digan que no, aun cuando te digan que tu cáncer es terminal. Dios cambia todo, pero la fe debe ser genuina. La fe es un regalo. Y la fe viene por el oír la palabra. Cuando tú piensas, ¿voy hoy o no voy? Hoy está lloviendo, hoy no voy a ir. Después la escucho. Estás dejando de fortalecer tu fe. Estás postergando la bendición. Estás menguando en el carácter de Cristo. Y aunque parezca que tu vida está bien, tu vida se va volviendo un caos. Dios quiere que le mostremos nuestra fe. Muéstrame tu fe, dice el Señor, y yo te mostraré mi poder. Muéstrame tu fe y yo te mostraré mi poder. ¿Qué anhelas? Hoy puedo decirte sin temor, si te mueves en fe, verás la gloria de Dios sobre tu vida. Abraham entendió el llamamiento y lo acató de inmediato. Escuchó el pacto y lo acató de inmediato. Recibió la prueba y cumplió de inmediato. Muchas veces le decimos a Dios, Señor, tú sabes que lo voy a hacer, pero después. Muchas veces preferimos a un ser humano por encima de Dios. Dios quiere lo mejor de ti. Si realmente alimentas tu espíritu con la palabra de Dios, tu fe crece y con ella la certeza de que Dios se glorificará en tu vida. Dios no quiere que sus hijos estén tristes. Dios no quiere que sus hijos tengan carencia. Dios no quiere que sus hijos se sientan frustrados. A veces no es fácil. A veces no entendemos por qué pasan las cosas. Pero todo, en Cristo, todo obra para bien. Siempre. Y todo nos lleva a que realmente nos fortalezcamos en Él. Pero si nosotros queremos que se den las cosas que anhelamos, pero no le damos a Dios el primer lugar en nuestra vida, entonces pasarán los días, pasarán los meses, pasarán los años y seguiremos esperando. Acompáñenme por favor al Evangelio de Juan.
Vamos a leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 11. Aquí hay un pasaje muy especial de la Escritura y tiene que ver con Lázaro. Dice en el versículo 17 del Evangelio de Juan: a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Le hizo el reclamo. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Aún ahora. A veces leemos y no vemos el peso y el poder de la palabra. Estaba muerto, tenía 4 días en el sepulcro, y Marta le dice, pero sé que aún ahora Dios hará lo que le pidas. ¿Qué puedes esperar si se abre el sepulcro después de 4 días? ¿Qué habrá en el sepulcro después de 4 días? Un cuerpo totalmente descompuesto. Muchos bichitos moviéndose entre la carne que queda. Un olor nauseabundo. Es decir, ahí no hay nada. Pero le dice, pero yo sé que aún ahora Dios te dará lo que le pidas. Y entonces Jesús le dice, ¿tu hermano resucitará? Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con Marta en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y que había salido deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó, se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podía haber impedido que Lázaro muriera? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal,
pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Si crees, si crees, si crees. Entonces quitaron la piedra y Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. ¿Por qué Jesús lloró? Cuando uno va a un funeral y llora, yo pensaba, ¿qué me hace llorar? Y realmente me trasladé al funeral de mi madre. Y yo lloraba mucho porque sabía que no iba a volver a verla, porque sabía que no iba a poder volver a hablar con ella, porque sabía que ya no iba a escuchar su voz. Sabía que no me iba a volver a rascar la cabeza o a preguntar, ¿qué quieres? Y prepararme lo que yo quería. Eso es lo que me hacía llorar, saber que ya no la iba a tener cerca. Nunca más. O sea que Jesús no pudo llorar por eso, porque Jesús sabía que lo iba a levantar. Entonces no iba a llorar por algo que no iba a pasar. Él no lo iba a extrañar, no iba a decir ya nunca más lo voy a ver. Algunos teólogos afirman que lloró de ver cómo estaban de tristes los familiares. Pero quizás por la falta de fe. Si hubieras estado aquí, si hubieras estado aquí, ¿cuántas veces le has dicho a Dios, Señor, si hubieras estado aquí? Y Dios está ahí. Todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede. Dios está ahí. Y es simplemente que lo entiendas. Y luego Jesús dice, quiten la piedra. Pero era Jesús. Es decir, decirle a un muerto que lleva 4 días descomponiéndose, levántate y sal fuera. Eso es algo extraordinario, algo fuera totalmente. Quitar una piedra con todo su poder solamente, Señor. Y la piedra se partió en 1000 pedazos. La piedra rodó y Lázaro salió. Eso hubiera sido más sencillo. Pero cuando Jesús dice, quiten la piedra, está diciendo, quita lo que estorba. Quita lo que no impide que el milagro se haga. Fortalece tu fe. Escucha mi palabra, dice el Señor. Quita la piedra. No religiosos, no simpatizantes, verdaderos cristianos. Dios quiere agradarse de nuestra manera de vivir. Dios bendice al hombre cuando le agrada su modo de vivir.
Quita la piedra. El chisme, la murmuración, la carne, el orgullo, la soberbia. ¿No puedes perdonar? Quita la piedra y verás el milagro. Quita la piedra. Dios quiere corazones genuinos, apasionados. Haz lo que tú puedes hacer. Haz lo que tú puedes hacer. Dios hará el verdadero milagro. Tú quita la piedra. Te aseguro que si tienes la habilidad para quitar la piedra, Dios hará que el milagro se dé, el que tú estás esperando. Tu vida será diferente. Dios escoge a su pueblo para colocarlo en lugares de honor, pero es necesario que quites la piedra. Si hoy estás en la posición de decirle a Dios, estoy cansado, ya no puedo más, hasta aquí llego yo, pero has quitado la piedra. Si has quitado la piedra, ten la seguridad de que Dios va a decir, está bien, de aquí en adelante me encargo yo. Tú quita la piedra. Solo eso. Dice en el libro de Romanos. Romanos capítulo 10, en el versículo 17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Cuando nosotros escuchamos la palabra con atención, con alegría, con gozo, ¿sabe qué pasa? Que toda la semana tenemos la palabra viva, que no se nos olvida, que vas a estar diciendo, tengo que quitar la piedra. Mi fe debe ser una fe genuina. Pero es posible que te pregunten en 2 días, ¿de qué fue la prédica? Ay, ¿cómo fue? Ay, es que, la tengo aquí. Quita la piedra. Quita la piedra. Y dice en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 23, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo. Repitan conmigo, todo. Para el que cree, todo es posible. Y creer es fe. No puedes quedarte esperando que pase algo sin tener fe. No confundas la esperanza con la fe. La fe es la certeza absoluta. Aunque no se vea, aunque no creas, aunque no haya posibilidad, aunque esté descartado, la fe es la certeza absoluta de que pasará y pasará. Porque a el que cree, todo es posible. Amén.
Démosle un aplauso a Dios. Dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Todo el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa al que lo busca. No simpatizantes. Hay que buscar a Dios todo el tiempo. Necesitamos estar aferrados a Él. Nuestra vida sin Dios no tiene sentido. Nuestra vida sin Dios es vacía. Va de tragedia en tragedia, de dolor en dolor, de vacío en vacío, de pecado en pecado. Dios quiere que vivamos una vida santa y esa santidad solamente responde a la presencia de Dios en nuestra vida. Esa presencia es la que nos da la fe. La fe que permite que todas las cosas que anhelamos y las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero no puedes comprar lo que la fe puede hacer. Para el que cree, todo es posible. A veces tenemos crisis. Y hay muchas formas de crisis. Nosotros podemos tener una crisis emocional, podemos tener una crisis sentimental, podemos tener una crisis económica, podemos tener una crisis existencial. Muchas formas de crisis. Pero cuando tenemos una crisis, hay 3 etapas en la crisis. Y la primera etapa de la crisis es, en la crisis hay que tocar fondo. ¿Por qué hay que tocar fondo? Porque mientras tú estás chapaleando, tú crees que depende de ti. Pero cuando llegas al fondo entiendes que depende de Dios. Y es necesario depender de Dios. Cuando nosotros dependemos de Dios, todo es diferente. Y la crisis como primer objetivo nos lleva a depender de Dios, entender que es el principio fundamental para que la crisis se subsane, depender de Dios, no en tus fuerzas, nunca en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Lo segundo es entender por qué estás ahí, por qué estás en esa crisis. Quizás porque no le has dado la gloria a Dios, quizás porque vives tu vida de una manera light, porque no le has dado a Dios el primer lugar. ¿Por qué estás ahí? Entenderlo. Dios te sacará de la crisis cuando entiendas por qué estás ahí, cuando le des el primer lugar. Si le das a Dios el primer lugar, todo cambia. Yo espero que muchos de los que están acá
todos puedan decir: mi vida cambió radicalmente desde que conocí a Dios. Pero tu vida será totalmente transformada si realmente le das a Dios el primer lugar. El primer lugar. Por eso estás aquí. Por eso estás en la crisis. Quizás no le has dado a Dios ese lugar relevante. Y el tercer punto, en la crisis, es el tiempo de llorar. Es el tiempo de llorar porque cuando lloras clamándole a Dios es porque le crees. A Dios no lo mueve tu lástima, pero si siembras con llanto, recoges con gozo. Nunca, nunca, nunca Dios se va a sentir feliz de que estés triste. Pero si le das a Dios el primer lugar y te rindes delante de Él, como esa mujer que se presentó delante de Jesús, al saber que Él estaba en una casa, entró y se postró a sus pies y lloró y bañó sus pies con lágrimas. Era una pecadora y Dios la puso en lugares de honor para que su nombre trascienda a través de todas las generaciones. Deja atrás lo que tengas que dejar atrás. Avanza como Dios te diga. Dale a Dios ese primer lugar. Si el primer lugar es el dinero, si el primer lugar es la comodidad, si el primer lugar es un cargo, si el primer lugar es un título, si el primer lugar es un placer, es efímero. Toda tu vida carece de sentido. Pero si el primer lugar se lo das a Dios, tengo que decirte esta mañana que verás la gloria de Dios en tu vida y que no hay algo, no hay nada que le pidas a Dios, que anheles en tu corazón, que Dios no pueda hacer por ti. Cambiará tu vida, te llevará a lugares que ni te imaginas, te pondrá en lugares de honor, pero necesitas darle a Dios el primer lugar. Dice en el Salmo 126, Salmo 126. En el versículo 5, el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge las gavillas. Por amor a Dios. Por amor a Dios. Muéstrame tu fe, dice el Señor, y yo te mostraré mi poder. Muéstrame tu fe y yo te mostraré mi poder. Muéstrame tu fe y yo te mostraré mi poder, dice el Señor. En el libro de Números, en el número 23,
hay la historia de Balac y Balán. Quizás no la han leído. Balac, hijo de Zippor. Ya con eso quedaron claros, ¿no? Era moabita. Era el rey de Moab. Él mandó a llamar a Balán. Él vio que los israelitas habían atacado y habían vencido y que el ejército israelita era muy grande y sentía el temor de que los israelitas iban a venir a destruirlos. Entonces llamó a Balán. Balac llamó a Balán. Balán era un profeta y le pidió a Balán como autoridad espiritual que maldijera a los israelitas. Pero Balán hacía lo que Dios le dijera. Y cuando intentó hacerlo la primera vez, Dios le dijo que no. Y por segunda vez lo llama Balac y le dice, por favor, ven conmigo a otro lugar. Desde allí podrás ver solo a una parte del pueblo y no a todos ellos, y les desearás el mal. Era el deseo de Balac. Así que lo llevó al campo de Sofín, en la cumbre del monte Pisgah. Allí edificó 7 altares y en cada uno de ellos ofreció un novillo y un carnero. Allí Balán le dijo a Balac, quédate aquí al lado de tu holocausto mientras yo voy a reunirme con Dios. El Señor se reunió con Balán y puso en boca de éste su palabra. Le dijo, vuelve donde está Balac y repite lo que te voy a decir. Balán fue donde estaba Balac y lo encontró de pie al lado de su holocausto en compañía de los jefes de Moab. Balac le preguntó, ¿qué dijo el Señor? Entonces Balán pronunció su oráculo. Levántate, Balac, y escucha. Óyeme, hijo de Zippor. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Ni se me ha ordenado bendecir. Y si eso es lo que Dios quiere, yo no puedo hacer otra cosa. Dios le ordenó bendecir a su pueblo. Dios no se ha fijado en la maldad de Jacob, ni ha reparado en la violencia de Israel. El Señor, su Dios, está con ellos y entre ellos se le aclama como rey. Dios los sacó de Egipto con la fuerza de un toro salvaje. Contra Jacob no hay brujería que valga, ni valen las hechizarías contra Israel. Balac le ofreció cosas a Balán para que maldijera a su pueblo, pero su pueblo tiene el favor de Dios y Dios le ordenó a Balán, dile que no puedes hacer nada distinto a bendecirlos y que no hay nada que pueda hacerles daño. Muéstrame tu fe y yo te mostraré mi favor, dice el Señor. Muéstrame tu fe y yo te mostraré mi favor. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias.
Gracias, Señor, por tu infinito poder, Señor. Gracias por el poder tremendo de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que bendigas cada persona que ha escuchado hoy tu palabra. Te ruego, Señor, que sea una palabra tan poderosa que hoy se generen cambios y transformaciones. Que hoy podamos entender que no podemos tener una relación contigo light, que tú quieres nuestro corazón. Padre, gracias. Bendice cada vida, bendice cada familia representada esta mañana. Bendice cada persona que está escuchando por las redes sociales. Bendice, Señor, a todos ellos. Bendice a casi 100,000 personas que a veces escuchan esta prédica. Gracias. Eso solo lo haces tú, Señor. Y nosotros creemos ciegamente en el poder de tu palabra. Yo te ruego, Padre Santo, que cada persona que hoy esté en crisis, cada persona que esté anhelando algo, cada persona que en su corazón tenga algo pendiente, hoy se vaya con la fórmula perfecta. Abraham inmediatamente, Señor, te siguió, te hizo caso en la promesa y fue obediente en la prueba. Nunca dudó, Señor. Hoy queremos tener una fe firme y sólida. Yo te ruego, Padre Santo, que bendigas cada persona y su voluntad de cambio, su voluntad de transformación. Yo te pido, Señor, una iglesia que te adore, una iglesia que te ame, una iglesia que se postre ante ti, Señor. Una iglesia firme, capaz de tener la convicción por medio de la fe, Señor. Padre, gracias por esta mañana. Te entregamos este tiempo. Te pedimos, Señor, que bendigas esta iglesia, que bendigas cada persona que está escuchando esta palabra, cada familia representada, que bendigas esta ciudad, que bendigas a sus gobernantes, Señor. La región y a sus gobernantes, el país y a sus gobernantes, Señor. Y te pedimos que te muevas libremente, Señor. Este país, esta región y esta ciudad te pertenecen, Señor. Toma el control. Te damos gracias por esta mañana, por este tiempo, y te oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús, bajo la guía, la dirección y la unción de tu Santo Espíritu, Señor, de quien queremos estar llenos, Señor, hasta saciarnos. Y en acción de gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Amén y amén.